Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Ya, todo bien. Buena, buen día. ¿Cómo va Buen eso? día, buen día. ¿Todo tranqui? Qué duro arrancar hoy, ¿eh? Estoy viendo el formulario. Ya lo voy a abrir porque si no podemos olvidar. Vamos, hasta la compu le cuesta arrancar. Aquí está el formulario. Respuestas, lo voy a habilitar. Vamos a enviar. Ahí. Bueno, ahí está el formulario, ya lo abrí todo, así que vayan completándolo. Eh, bueno, a ver, ¿qué tenemos para esta semana? Igual ya sé, pero por la duda reviso. Sí. Bueno, lo que tenemos que arrancar esta semana, ¿sí? Es algo que cuesta un poco, no demasiado, pero bueno, ya estamos ¿cómo se dice? No sé si los tramos finales, pero estamos entrando en eso. Ya estamos casi por llegar a noviembre. Falta todavía, pero bueno, estamos ahí. Así que vamos a empezar a trabajar con programación funcional dentro de Java, lo cual eso nos va a dar un buen escenario para empezar a trabajar un poquito más adelante con objetos. ¿Sí? No sé hasta dónde vamos a profundizar con ese tema, pero sé que lo vamos a ver. El trabajo final que nosotros vamos a hacer en este curso va a tener algunas partes que se las voy a proveer yo, ¿sí? O sea, yo se las voy a pasar para que no tengan que escribirles, les voy a explicar cómo funciona, pero se las voy a proveer yo. Justamente esa parte que yo les voy a pasar tiene que ver, bueno, no tanto, pero sí un poco con esto que vamos a empezar a arrancar a trabajar hoy, ¿sí? Yo les voy a pasar una clase, se los comento ahora, ¿no? Después lo veremos en profundidad, pero por lo menos para dar un poco de contexto a todo esto, ¿no? Yo les voy a pasar una clase junto con unos métodos. Esa clase que les voy a pasar va a tener lo necesario para conectarse a una base de datos. Ustedes lo único que van a tener que hacer es, bueno, por un lado instalar el motor de base de datos, que eso se los voy a mostrar claramente yo, y por otro lado, simplemente van a tener que llamar la base de datos, o igual como la llamo yo, en el ejemplo que voy a dar, o, bueno, en todo caso, si le ponen un nombre a ustedes, simplemente van a tener que cambiar el nombre de esa base de datos, una pavada, pero por lo menos la clase esta donde va a estar la conexión y lo que necesitan para trabajar se las voy a suministrar yo, ¿sí? Pero bueno, esto como que perdón, retomo o rearmo la frase. La programación funcional justamente nos va a permitir, entre un montón de cosas, hacer algo como esto, que yo les pueda compartir un código, que ese código va a estar como encapsulado, va a estar cerradito y listo para trabajar. Entonces hace que obviamente sea más sencillo hacer un montón de cosas, inclusive esta de compartirse algún código ya predefinido. ¿Sí? Justamente ustedes van a poder valerse de esta misma clase y tenerla como un recurso apartado, cosa que cada vez que necesiten conectarse con una base de datos vayan a buscar esa clase con ese método, con esos métodos y nada, usarla. Se le cambia solamente el nombre de la base de datos y salen dando para otra cosa que quizá no tenga nada que ver con lo que están haciendo en ese momento, con lo que hicieron en su momento. Sí, alguien dijo algo, no sé, escuché un micrófono, pero un ruido me parece, ¿eh? ¿No? Bueno, así que bueno, la idea es esa. Esa clase lo que nos va a permitir es, como yo les decía, conectarnos con una base de datos y poder traer un saldo
de una especie de caja, no pasa nada, Carla, de una especie de caja de ahorro para poder transaccionar con entrar ese saldo, ¿sí? Que no sea algo tan bizarro. Si ya de movida lo vamos a hacer un poco tirado de los pelos, el trabajo final para que sea adaptable a lo que fuimos viendo, pero bueno, por lo menos esa parte hagámosla un poquito más real, que no podamos gastar más de lo que tenemos, ¿sí? Pero bueno, necesitamos darle un poco de contexto, así que hoy vamos a ver cómo empezamos a trabajar con programación funcional, vamos a ver algunos conceptos, algunas palabras claves que nos van a ayudar para hacer la intro con esos temas, ¿sí? Esperen que me fijo el chat, no pasa nada, a ver si hay alguien más. No, ahí está mi formulario compartido y lo demás, nada, listo. Bueno, esa es un poco la idea de esta clase y la clase que viene, ¿sí? Le vamos a meter bastante power a este tema porque, es algo que es extremadamente necesario, ¿sí? No vamos a encontrar jamás una aplicación actual que esté programada toda de una, sigue una abajo del otro y que tenga 3 millones de líneas de código, todos mezclados, ¿sí? Todo va a ser funcional y obviamente va a ser orientado a objetos, pero mínimamente funcional. Admitir. ¿Y qué más vamos a hacer? Esperen que estoy viendo si me olvido de algo, creo que no. Bueno, voy a presentar mi pantalla. Toda mi pantalla, ahí. 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 Voy a hacer la clásica. Find New Other Java Project. Ese que está ahí. Next. Y les voy a poner proyecto y les voy a poner la fecha de hoy. 17/10/2023. Next. Y finish. No llevo otra cosa. Dentro de esta carpeta, dentro de SRC, voy a crear un nuevo paquete que le voy a poner clases, finish, y dentro de este paquete voy a crear lo que vamos a ver ahora. Si nosotros tenemos 3 formas o 3 tipos de funciones, vamos a ver exactamente cada una de ellas cuál es su diferencia, pero bueno, vamos a arrancar con su forma más sencilla, quizá la menos útil también, pero vamos a ver cómo sería. Voy a crear una nueva Java class y le voy a poner funciones. ¿Sí? ¿Qué dice package name is distinguished? ¿Qué me dice? ¿Por qué me dice? Ya sé, acá me mandé una cagada. Aprovechemos y ponerle el nombre del paquete. Me estaba diciendo que empieza con minúscula, deberían pasar con minúscula. Vamos a ir a refactor y le voy a decir rename y le voy a decir que sea clases. Ok, ahora sí. New class, no tengo ningún mensaje de warning. Funciones, sí les voy a decir que tenga un método main, porque un método main va a ser necesario para que yo pueda ejecutar este programita. ¿Sí? Si no, recuerden que cuando ustedes le dan botón derecho y le van a decir run as, no le va a figurar nada, ni run on server, ni run as Java application, absolutamente nada. Le va a decir, con lo cual no nos va a servir demasiado. Bueno, vamos a traer las llaves ahí. Yo acá tengo mi método main, que es el que yo voy a utilizar para poder ejecutar esta aplicación, ¿sí? Inclusive van a ver que cuando yo les pase esa clase de conexión, les voy a comentar en su momento que el método main no va a hacer falta, pero tiene una función específica que nos va a hacer la vida mucho más sencilla, pero después se las voy a explicar. Afuera de este método main, voy a crear mi primera función, ¿sí? Que yo le voy a poner un nombre muy tonto que va a ser mensaje, ¿sí? Esta función mensaje
va a llevar al principio una serie de palabras reservadas, 3, ¿sí? Que vamos a verlas de a poco, ¿sí? La primera de ellas es la más sencilla, void, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta función con su palabra reservada, con su instrucción void, le va a especificar al lugar de donde se llame esta función, en este caso que va a ser el main dentro de un ratito, que esta función no va a devolver nada, ¿sí? O sea, solamente la voy a llamar para que ejecute una acción, pero no va a devolver absolutamente nada, ¿sí? La segunda palabra, ¿sí?, que yo voy a agregarle es algo que nosotros vamos a ver mucho un poquito más adelante, que es el public, ¿sí? El public es un modificador de acceso, ¿sí? Tenemos 3 modificadores de accesos, que son el public, el private y el protected, ¿sí? ¿Qué son los modificadores de accesos? Es desde dónde yo voy a poder, en este caso, ejecutar o ver esta función, ¿sí? El public va a tener un scope, o dicho otra palabra, va a poder ejecutarse desde cualquier parte de mi código, ¿sí?, sin ningún problema, ¿sí? Es como si fuese la famosa variable global, ¿sí? El private lo tenemos que ver más que nada en programación orientada a objetos, ¿sí? Pero va a ser un método que solo va a poder ser ejecutado como parte. Estoy tratando de buscar las palabras más sencillas para verlo sin ver objetos, ¿no? Porque esto es programación orientada a objetos pura, lisa y llana. Si no lo encaramos desde ahí es como muy, muy difícil. Van a ser, poder ser ejecutados solamente, o poder accedidos, mejor dicho, desde el objeto que los creó, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Después cuando veamos un ejemplo van a ver que no es tan complicado, pero tiene que ir de la mano del ejemplo esto, ¿sí? Si no es como medio difícil comentarlo. Y el protegido tiene algo que ver con eso, es una mezcla entre público y privado, pero también lo vamos a ver en programación orientada a objetos. No se preocupen que ahí van a ver que no es tan complicado, ¿sí? Pero acá, sin verlo con un ejemplo específico y sin cambiar de protegido a privado, perdón, de privado a público, como que no tiene mucha gracia, ¿sí? Desde este punto. Pero Java necesita sí o sí que cuando yo define una función, eh, le indique estas 3 palabras reservadas. Por último, le voy a tener que decir que este método va a ser estático, static, ¿sí? Esperen que me falta también el juego de llaves, y esto lo voy a cortar y lo voy a poner a la altura de la función. Ahí. Ustedes fíjense que yo les dije siempre que una función y un método son como unos primos hermanos. Hay una diferencia fundamental, que es lo que va a hacer la diferencia en sí. Pero bueno, insisto con lo mismo. Vamos a tener una clase de programación orientada a objetos y ahí es como que todo va a cuadrar mucho mejor, ¿sí? ¿Qué significa el static? ¿Sí? Cuando nosotros declaramos un miembro, como sería como es una función estático, quiere decir que el miembro ese pertenece a la clase y no a una instancia de la clase. Uy, cómo se come eso, ¿no? Significa que los miembros pueden ser accedidos sin necesidad de crear una instancia de una clase. Esto lo tengo anotado porque obviamente es como bastante largo, y lo voy a poner ahí. ¿Por qué me hace esos malditos?
Ahí. ¿Y por qué yo lo puedo traer en varias líneas? Bueno, es así. Visual Studio Code y le vamos a tener paciencia. Ahí. Ahí. Entonces, cuando yo cree un método estático, este método estático lo voy a poder llamar sin necesidad de crear una instancia de esa clase, ¿sí? Y ahora vamos a ver, porque es muy sencillo, cuando hagamos el ejemplito, ¿sí? Pero vamos a ver primero el método. El método este, lo único que va a hacer es el famoso hola mundo. Hola mundo, ta, 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 ta. Nada más que eso, ¿sí? Recuerden siempre que cuando yo trabajo con programación funcional, cuando yo creo funciones, las funciones van a tener dos partes que son fundamentales las dos, ¿sí? Por un lado, es crear la función por sí misma, o crearla. Y por otro lado, invocarla. ¿Sí? Esa es la palabra que corresponde, invocar a la función. Cualquiera de las dos cosas que yo no haga carece de sentido. Una de un sentido lógico y otra de un sentido técnico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo llamo una función que no existe, Java me va a tirar un error de compilación, no va a compilar nunca, me va a decir, estás llamando a una función que se llama Pepito, que no existe. ¿Sí? Es un error técnico, Java no va a funcionar, no va a correr, y así va a quedar toda la vida, así no va a cambiar nunca de ese estado. Y por otro lado, tenemos el error lógico. ¿Por qué el error lógico? Porque si yo creo una función dentro de mi aplicación que no la invoco nunca, que no la llamo nunca, no tiene mucho sentido, ¿sí? ¿Qué sé yo? Quizá la puedo tener ahí disponible por si la llego a llegar a necesitar. Sí, puede ser, qué sé yo. Pero si yo creo una función que nunca la llamo, la verdad es que no va a tener mucha usabilidad, ¿sí? Entonces, creé la función, ¿sí? Fíjense que la creé dentro de mi clase funciones, ¿sí? Pero afuera de mi método main. ¿Por qué? Porque esta función sería, si la vemos en un orden jerárquico, ¿sí? Fíjense, public static void main, public static void mensaje. Esta función que yo acabo de crear, ¿sí? Es hermana de esta que está acá. ¿Sí? Está en la misma línea con respecto a la clase funciones. Como todo en Java está orientado a objetos, si esto es una clase funciones, ¿sí? Que podría tener otro nombre acá, pero es una clase, estos que están acá, tanto el main como mensaje, ¿sí? Son métodos de la clase funciones. ¿Sí? Ok, son términos que quiero que solamente ahora los escuchen, después los vamos a seguir viendo con programación orientada a objetos. Ahora, yo creé mi clase, ¿sí? Está todo muy linda, ahí ya está lista. No la llamo nunca, no va a hacer absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, me voy a venir a mi método ejecutable, que el único que tengo es el main, y le voy a decir mensaje. Bien escrito, ¿no? Primero. Si yo le digo mensaje, me tira un error. Me tiene un error porque yo le tengo que indicar a Java tiene, en este sentido, al igual que muchas veces hablamos de temas de variables, etcétera, 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 es muy rígido con algunas cosas, ¿sí? Una de las cosas es que yo le voy a tener que indicar siempre a Java cuando utilice algún tipo de funciones, si ésta lleva o no lleva argumentos. Y además, si devuelve o no devuelve parámetros, ¿sí? Si yo quiero llamar a una función de esta manera, Java me va a decir, mira, esto está mal, ¿sí? Primero porque
¿Está llamando a una función? No lo sé. ¿Sí? Fíjense que ni siquiera me lo pinto de color, es un texto blanco, con lo cual Java me lo está tomando como si fuese un texto literal, ¿sí? Que no tiene ningún tipo no es ningún tipo de palabra reservada, no es nada para Java, es un texto literal. Si yo quiero llamar a esta función, voy a tener que abrir y cerrar paréntesis, ¿sí? Fíjense que ahí cambió, ahora es verde, me lo reconoce como una función. Esperen chicos que se me quedó sin pilas el auricular, me lo voy a cambiar, ¿eh? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí. Se escucha bien, se escucha bien. Bueno, fíjense que esta función, ahora me la pinto de verde, al igual que acá abajo. Si yo me paro sobre el nombre, me indica que pertenece a esta función, ¿sí? Y los paréntesis, como yo les decía, me indican que esta función no va a llevar ningún tipo de argumento, ¿sí? Entonces voy a ejecutar esto a ver cómo funciona. Ya se guardó supuestamente, botón derecho, Run as Java Application. Y ahí me aparece el famoso hola mundo. ¿Sí? Esperen un segundito. ¿Sí? Entonces, esta función, ¿cuántas veces las puedo utilizar? Las que yo quiera, ¿sí? Fíjense, mensaje me lo voy a copiar, lo voy a ejecutar 2, 3, 4, 5, 6 veces, ¿sí? Fíjense que tarda un segundito. Guardo por las dudas, funciones, botón derecho, Run as Java Application. ¿Sí? Si esto lo meto adentro de un for y lo repito 170 millones de veces, no va a haber ningún problema. Se van a repetir 170 millones de veces. ¿Sí? No hay ningún problema con la cantidad de veces que yo invoque una función. Y es más, justamente, una de las, no sé si premisas, porque no es tan así, no es tan lineal, pero una de las premisas para crear una función debería ser que sea un código repetitivo, que yo lo pueda encapsular en, digamos, en algún programita aparte y poder llamarlos la cantidad de veces que yo necesite, ¿sí? Con lo cual, está bueno que así lo puedo utilizar, ¿sí? No me acordaba el atajo de teclado, pero si yo aprieto control y me paro sobre la función, fíjense que me cambia mi cursor del cursor clásico a una manito, ¿sí? Si yo le hago clic, me lleva hasta donde está definida la función, ¿sí? Entonces, esta función que no recibe ni envía ningún argumento o parámetro, ¿sí? Entonces, ¿esta función se puede hacer? Sí, se puede hacer claramente, lo estamos viendo acá. Pero la función esta carece de un poco de utilidad porque es una función media hueca, ¿sí? Fíjense que si lo pensamos como bastante lógicamente, una función que yo cree que no recibe ni da ningún tipo de parámetro sería como media rígida también, si no sería nada dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que
Está bien, yo estoy armando mi propia función, todo muy lindo, pero siempre hace lo mismo. Como que no tiene mucha razón de ser tampoco. ¿Por qué? Porque si yo la quiero utilizar para otro programa o dentro de mi programa para darle alguna, me sale tunear, como se dice, para darle alguna utilidad puntual, siempre va a ser lo mismo. Con lo cual, obviamente, empezamos a notar que esto por acá no viene la mano, ¿sí? Entonces, las funciones van a poder recibir y devolver argumentos, ¿sí? Si reciben un argumento, yo voy a poder cambiar, valga la redundancia, la funcionalidad de la función y adaptarla a lo que yo necesito, ¿sí? Vamos a pensar que en lugar de un hola mundo, o mismo dentro de un hola mundo, yo quiero utilizar esta misma función para trabajarla desde diferentes partes de mi aplicación, ¿sí? Vamos a suponer que esta es una aplicación web y yo tendría, no sé, un módulo de clientes, un módulo de productos, un módulo de bienvenida, no sé, todo lo que a ustedes se les ocurra, que queremos que imprima un mensaje por pantalla, ¿sí? Entonces, vamos a hacer así. Voy a crear otra función acá abajo, ¿sí? Para que nos quede a nosotros el registro de lo que fuimos haciendo, en lugar de modificar, que diga static public void. Todavía esta función no va a devolver nada, que se llame mensaje personalizado, ¿sí? ¿Cuál va a ser la diferencia con la función de arriba? Que esta función va a recibir algún argumento, ¿sí? Piénsenlo así. Cuando nosotros trabajamos con alguna función, ¿sí? Esta función va a recibir un argumento. Nosotros cuando le invocamos, le ponemos el argumento en un lugar de la memoria y la función va a ir a buscarlo a ese lugar de la memoria porque sabe que ese es el lugar donde nosotros se lo dejamos disponible, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Con esta explicación media loca. Que nosotros el argumento lo podemos llamar como querramos cuando lo invocamos y como querramos cuando la llamamos. Lo único que le interesa a la función es saber dónde yo se lo voy a dejar disponible. Entonces, fíjense lo que voy a hacer acá. Le voy a decir a esta función que va a estar recibiendo un argumento del tipo string que se va a llamar módulo, ¿sí? Y ahora voy a hacer de nuevo el famoso sound de ahí arriba, ¿sí? Y le voy a decir, hola, mundo, ¿sí? Más módulo, ¿sí? O sea, le voy a concatenar, recuerden que el más es un operador de concatenación, el hola mundo, que es literal, con la variable módulo que yo definí ahí arriba, ¿sí? Como yo les dije hace un rato, si este método mensaje personalizado yo no lo invoco nunca, esto va a funcionar sin ningún problema, pero este método va a estar apartado, listo para trabajar y yo no voy a hacer absolutamente nada con ello, ¿sí? Entonces, fíjense lo siguiente. Método personalizado. Me vengo acá, llamo método personalizado, ¿sí? Fíjense que lo estoy llamando igual que antes. ¿Cuál es el tema que yo tengo acá? Método personalizado me está diciendo hay algo que está mal. Porque método personalizado vos estás enviándomelo o me lo estás invocando como si no tuviese argumento y yo estoy esperando que le envíes un argumento, ¿sí? Ese argumento que está esperando es del tipo string. ¿Qué quiere decir esto? Puede enviar un string, vamos a ponerle literal, o
una variable. ¿Sí? Entonces, acá yo le puedo decir, no sé, qué sé yo, prueba de envío. ¿Sí? Y ahí está, y el error se me va. Porque puede estar enviando un string literal. ¿Qué es un string literal? Es una cadena de texto literal, no una variable. ¿Sí? Vamos a probarlo si funciona. Voy a guardar, botón derecho, run as Java Application. Y me ejecutó el mismo método que el anterior, nada más que ahora me concatenó lo que yo le envié. Entonces, fíjense, y esto es lo que más cuesta a veces seguirlo, ¿no? Sobre todo ahora cuando yo hago un pequeño cambio. Yo envío un string, ¿sí? ¿Qué es envío? Llamo a este método y le digo, mira, te voy a dejar esta cadena de texto, te la dejo en tal posición de la memoria, ¿sí? Java internamente trabaja y dice, acá la encontré. Tu string le voy a poner la palabra módulo para trabajarlo, ¿sí? Le voy a poner o lo voy a inventar, lo voy a meter en un string que yo le voy a poner la variable módulo y lo voy a trabajar desde ahí. ¿Por qué les decía que esto puede complicar un poco? Porque ahora que yo mandé un string y lo metí en una variable módulo, es como bastante lineal, pero yo podría hacer esto sin ningún problema. ¿Sí? Podría crear un string que se llame palabra igual a Java consola. ¿Sí? Y voy a llamar nuevamente a módulo personalizado. Le tengo que pasar un argumento porque así lo definí yo. Pero le voy a pasar palabra. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque palabra es una variable del tipo string. Viene acá a mensaje personalizado y le dice, bueno, está muy lindo, pero a mí lo único que me interesa es que el tipo de datos sea igual. Todo lo demás no me interesa. Entonces, tu variable que se llama palabra, yo la voy a redefinir y le voy a poner otro nombre, que se llame módulo. En realidad, no la voy a redefinir. Ahí está mal la palabra que yo utilicé, porque no estoy redefiniendo la variable. Estoy agarrando y creando una nueva y metiéndole el valor de la que vos me mandaste con una palabra, con un nombre, vengo y le pongo otro. Fíjense que si yo ahora ejecuto, funciona. Hola mundo consola. ¿Sí? ¿Cuál es el límite que Java nos dice? Los tipos de datos. ¿Sí? Recuerden que Java en ese sentido es como bastante cabeza dura. ¿Sí? Es broma. Está bueno que sea así, pero recuerden que en ese sentido Java no se mueve 1 centímetro. ¿Sí? Si yo esta variable que se llama palabra, ¿sí? Me muevo 1 centímetro y digo entero palabra igual a 5, error de compilación. ¿Por qué? Porque Java está esperando una variable del tipo string. No le puedo pasar una variable del tipo int. Si le digo que palabra es un char, mismo resultado. Estoy esperando un string, no me puedes pasar un char. ¿Sí? Si yo le digo que palabra es un string y le paso eso, sabemos que no va a haber ningún problema. Todo lo que ya vimos anteriormente. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el límite de Java? No la cantidad de argumentos. ¿Sí? No la cantidad de argumentos, sino el orden y el tipo de argumento. ¿Sí? Ahora hagamos un ejemplo. Volvamos acá a decirle que habíamos puesto acá. No, está ahí arriba, perdón. Lo saco y lo pongo como estaba antes. Vamos a hacer un ejemplo más con esta forma.
En lugar de un mensaje personalizado, voy a hacer una función que se llame, vamos a ir de menor a mayor, ¿sí? Entonces, que se llame void calcular, y esta función yo quiero que me diga cuál es la operación que voy a realizar, no que quiero realizar, la que voy a realizar, y además poder suministrarle dos valores y que me haga la cuenta, ¿sí? Entonces le voy a decir que le voy a mandar un string que se va a llamar operación, le voy a mandar un entero que se va a llamar número 1 y le voy a mandar otro entero que se va a llamar número 2, ¿sí? Entonces vamos a forzarlo un poco, pero servir me sirve. Le voy a decir que operación va a ser igual a... no, perdón, no dije nada. Vamos a poner un south. Vamos a mandar todo desde allá, desde el mail. Que imprima operación. ¿Sí? Y le voy a decir más acá abajo. Ahí, perdón, que concatene número 1 menos número 2. ¿Sí? Tenemos que suministrar todos estos argumentos para que esto funcione. Si no, obviamente saben que esto no va a andar. Voy a volver acá. Voy a llamar a calcular. Calcular está esperando 3 argumentos. ¿Sí? Que pueden ser literales, pueden ser variables, cualquiera de las dos. Vamos primero con los literales. El resultado es, ¿sí? Fíjense que me sigue arrojando error. Me sigue arrojando error porque está esperando 3 argumentos, ¿sí? Le voy a decir que le voy a pasar el 25 y le voy a pasar el 25, ¿sí? Termino con punto y coma, el error se me fue, ¿sí? Vamos a ver qué resulta de todo esto. Voy a guardar funciones run as application. El resultado es 0, ¿sí? Porque si mal no recuerdo, es una resta, ¿sí? Entonces, fíjense que calcular ya empieza a ganar algo de dinamismo, porque si yo le paso el 50 y el 25, debería devolverme el 25. Si yo le paso el menos 25, menos 25, debería, menos por menos es más, debería devolverme menos 50, ¿sí? Y así con cualquier número que yo le pase. Ejecuto, run as application. Menos 0, menos... Ah, perdón, 0. Bruto. Bueno, pero fíjense que empieza a ganar dinamismo esto, ¿sí? Y cada vez más. Ahora, fíjense si yo hago lo siguiente. Voy a copiar esto, tal cual, ¿sí? Nosotros ya vimos que no podíamos pasarle un tipo de dato que no era el que correspondía, ¿sí? Si yo acá le digo 25 y acá le digo que le voy a pasar un hola mundo, rompe. ¿Por qué? Porque en el listado de argumentos yo dije string int int, entero, cadena entero entero, cadena entero entero, cadena entero cadena, ¿sí? Acá se rompe. Entonces esto yo no lo puedo utilizar, ¿sí? En ningún orden. Yo no le podría pasar un argumento que no corresponde, porque la función está esperando 3, le estoy pasando 4. No podría pasarle el argumento de un orden diferente al que Java espera.
¿sí? Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Una cosa que Java no podría controlar, ¿sí? Que no la podría controlar, y es algo que nosotros después lo vamos a ver cuando hagamos los famosos getters y setters, es el orden de los elementos, cuando tenga elementos repetidos, ¿sí? Con números quizá no se nota tanto, pero vamos a ver qué pasa con un string. Si yo le digo acá abajo que esta función calcular, ¿sí? Va a esperar también un string más que diga, qué sé yo, mensaje fin, ¿sí? Y yo acá le pongo un south que imprima mensaje fin, me debería imprimir la operación junto con el resultado y el mensaje de fin. Perdón, chicos. Pero fíjense que acá ya me arroja error porque está esperando 4 argumentos. Si yo hiciese esto, fin de la aplicación, y este que está acá, paso ahí, o sea, los estoy pasando invertidos. El mensaje para hacer el cálculo lo paso primero, perdón, lo paso último, y el de fin de aplicación lo paso primero, ¿sí? Pero no hay ningún error, porque ¿qué está esperando la función? String, entero, entero, string. Simplemente que estos dos los estoy pasando invertidos. Java no tiene manera de saber qué es lo que le estoy pasando. Si yo esto lo guardo, ¿dónde me genera error? Acá, perdón. Si yo esto lo guardo y lo ejecuto, fíjense, fin de la aplicación, junto con el resultado, sí, que es 0, y el resultado es acá abajo. ¿Por qué? Porque Java acá esto no lo puede controlar. ¿Esto dónde nos va a pasar a nosotros? Cuando nosotros creemos una función, un método, que se llama getters y setters, donde yo tenga que pasarle a ese método un montón de valores que van a ser los clásicos nombre, apellido, dirección, localidad, teléfono, código postal, bueno, lo que sea, ¿sí? Si yo le paso un clásico mal o invertido, primero mi nombre y después mi apellido, Java no tiene manera de saber cuál es cuál. ¿Sí? Entonces el único límite que nosotros tenemos o que Java no va a poder controlar es justamente este orden de las cosas. Si yo lo vuelvo a como está, este método puede recibir cualquier tipo de argumento sin ningún problema, y si yo lo ejecuto, ahora debería estar bien. ¿Sí? El resultado es 0 y fin de la aplicación. ¿Ok? Bueno, hasta este punto, ¿cómo venimos? Tengo el mic de la PC, a ver. Speaker headphones, me dice, a ver. Igual está como silencioso. A ver si me lo toma. Todavía no lo tomo. No sé por qué. ¿Cómo ven, chicos? Ustedes díganme, esperen que apague un poquito a ver si. Ahí está, bien. ¿Se escucha bárbaro? Se escucha bien igual. ¿Usted no se escucha, profe? Sí, sí, los escucho bien, pero no me está tomando el micrófono del auricular, no sé por qué. Me toma así de la PC. En la configuración del Meet lo podés cambiar.
El micrófono, sí, pero no entiendo por qué. No siquiera me lo reconoce el auricular. ¿Qué le pasa? Porquería. El acceso de VPS está activado, sí. Bueno, pero vayan comentándome. Bueno, ahora seguimos igual, pero igual cuéntenme cómo venimos con este tema. Me quedo tranqui. Bueno, ahora me fijo, mientras se escuche. A mí me pasa que cuando explicás y lo vas haciendo, lo voy entendiendo. El tema es después cuando me siento que a veces me pierdo un poco y tengo que volver a revisar bastante. Claro. Pero es una cuestión natural mía, o sea. No, de todo, sino que es a otra que practicar. Sí, a mí también, yo también capacito en otras cosas cada tanto y me pasa lo mismo. Veo que el que está haciendo la capacitación sabe las cosas al toque y después me olvido de la mitad de las cosas y tengo que estar mirando. Pero bueno, es algo completamente normal. Bueno, no sé. El micrófono quedó ahí. Vamos a seguir. ¿Sí? Ustedes me van avisando si algo no se entiende. Por ahora, vemos que está recibiendo argumentos, ¿sí? Una cosa a tener en cuenta, ¿sí? Que vamos a hacer aún un pequeño ejemplito antes de pasar a lo que sigue. No se olviden de esto, porque a veces parecería como que es muy fijo lo que yo hago, pero también lo hago para ganar tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense que yo siempre utilizo variables o utilizo literales, ¿sí? Pero recuerden que esto puede venir de lo que nosotros ingresamos por pantalla, ¿sí? No tiene por qué ser algo tan estático, ¿sí? La función calcular, ¿sí? Fíjense que recibe 3 argumentos, ¿sí? Vamos a hacer una más sencillita para que vean que no tiene que ser tan fijo. Que static public void calcular y va a recibir entero, calcular 2 sería, no podemos tener dos funciones con el mismo nombre. Entero número 1, entero número 2. ¿Sí? Y esta función, nada, no hace nada del otro mundo. Lo único que va a hacer es, por ejemplo, podemos hacerlo, declarar una variable interna que se llame out de auxiliar y decir que out va a ser igual a número 1 por número 2. Y que haga un out que diga el resultado es más out. ¿Sí? También podría ser acá por pantalla directamente, número 1 por número 2. No hay ningún problema, se puede hacer tranquilamente. ¿Sí? La única diferencia que yo voy a hacer ahora, siempre recuerden que esto se puede hacer siempre, le voy a decir un import java.util el famoso scan. ¿Sí? Voy a crear acá arriba, lo debería crear acá arriba, pero como estamos haciendo ejemplos y así seguimos el mismo orden de la clase, voy a crear un scanner, mi teclado. ¿Sí? Y ahora le voy a decir que mi teclado va a ser igual a new scanner, eso ahí no va, system.in. ¿Sí? ¿Esto para qué lo hago? Para que se acuerden que no hace falta siempre hardcodear los datos como yo los hardcodeo. Lo único que yo los hardcodeo es para que ganemos tiempo y no estemos armando
digamos, un programa completo, todas las clases, sabiendo que el dato S puede venir de una variable a la cual yo le asigné un valor, o puede tranquilamente venir de un dato que yo ingrese por pantalla, ¿sí? Entonces, voy a decirle que número, no tengo número, por eso no lo creé. Además de mi teclado, voy a crear un entero X y un entero Y. Fíjense los nombres que yo le puse, nada que ver con los que voy a utilizar en la función, que eran número 1 y número 2. Nada que ver, son dos variables completamente diferentes. Y ahora sí, les puedo decir que X va a ser igual a mi teclado punto next int. Si quiere agregar un mensaje, le agregamos un mensaje. South ingrese número 1. Copio y pego. Ingrese número 2. Esto va a ser Y. Y por último, ¿qué tengo que hacer? Llamo a mi función calcular 2. Fíjense, calcular 2. Dos cosas a tener en cuenta. Fíjense, entre paréntesis me indica los argumentos que necesita. Número 1 y número 2. No me interesa tanto el nombre, me interesan los tipos. Entero, entero. Fíjense que a continuación hay un 2 puntos y dice void. ¿Qué era void en definitiva? ¿Se acuerdan? Que se los mencioné cuando empezó la clase. Vacío, no tenía Está nada. vacío, la nada misma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Ahora lo vamos a ver un ratito. Que la función no va a devolver ningún valor. Fíjense que me la armó. ¿Por qué? Porque las últimas dos variables que yo definí son de ese mismo tipo y debe ser, perfecto, estas dos son las que querés usar. Todo esto que yo hice es simplemente para que sepan o para que recuerden que X e Y no tienen que estar siempre con un valor fijo, 8, 10, 20, 40, el que a mí se me ocurra, sino que también lo puedo ingresar por pantalla. ¿Sí? Si lo quieren llevar a una complejidad mayor, inclusive, podría ser un ejemplo aplicable tranquilamente. Esto lo pueden meter adentro de un menú y que se ejecute eternamente hasta que yo no apriete un botón para que deje de hacerlo. ¿Sí? La función va a seguir funcionando, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo referencia a algo fijo, sino que ahora estoy haciendo referencia a lo que son variables. Run as Java Application, ingrese número 1, 5, ingrese número 2, 2. El resultado es 10. ¿Por qué? Porque es por esta multiplicada. ¿Sí? Si yo lo sigo ejecutando toda la vida y sigo poniéndole valores diferentes, esto debería funcionar siempre sin ningún inconveniente. ¿Sí? Sí. Te hago una consulta, porque ahí ya me mareé. En calcular 1 habías puesto string y entero entero. Y ahora en calcular 2 no pusiste string. No, no necesariamente. No, los argumentos, a ver, los definís vos para lo que vos necesites la función. Yo en este puse que le iba a mandar dos strings, una al principio y una al final, y dos números enteros. ¿Sí? En esta que está acá abajo, lo único que hago es multiplicar los dos números y mostrarlo por pantalla. Ok. Es que había entendido que necesitabas 3 argumentos, pero era en ese caso porque lo habías definido así vos. Claro, en este caso, como vos bien decís, yo definí 4 argumentos. Okay. En este caso definí 2. Perfecto. Y le tengo que mandar 2. Ok. Java en este sentido es como muy cabeza dura. ¿Sí? Le definís 2, le mandas 2 y no hay tute. ¿Sí? Le definís 4, le mandas 4 y no hay tute. ¿Sí? Ahí es como que Java no negocia en nada. ¿Sí? A veces es un poco... Perdón. A veces Java es un poco cerrado con este tipo de cosas. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, .NET, que es otro lenguaje, a mí me permite utilizar lo que se llama un parámetro por defecto. ¿Sí? ¿Qué sería esto?
si yo no le suministro ningún mensaje de fin, por ejemplo acá, si yo no le suministro ningún mensaje de fin, podría tener uno por defecto. Entonces yo le podría mandar los 4 o le podría mandar 3. ¿Sí? Si no le mandé el cuarto, entonces el .NET me permite a mí el cuarto agregárselo por defecto. Pero es algo que Java no me deja hacer. Así que es una gran desventaja. Pero bueno, nada, son las reglas de Java y así funciona. ¿Ok? Pero bueno, simplemente les hago estos comentarios para que sepan que no todos los lenguajes son iguales, ¿sí? Por eso hay tanta variedad. Si todos los lenguajes de programación fueran exactamente iguales, tuviesen las mismas reglas, y no se movieran una coma de uno que otro, y la verdad que sería lo mismo utilizar cualquiera, ¿sí? La variedad de funcionalidades y de cosas que se pueden hacer hacen que uno opte por utilizar uno u otro en función del requerimiento que tenga que hacer, ¿no? Bueno, ¿qué más? Vamos a hacer otro de funciones, pero lo quiero poner aparte, ¿sí? No lo quiero poner acá. Así que voy a crear un nuevo ejemplo que se llame funciones 2, que tenga un método public. Ahora vamos a pensar que se nos presenta el siguiente caso, ¿sí? Yo necesito, ¿sí? Profe, vos puedes ir haciendo, ¿cómo sería? ¿Me puedes poner la pantalla principal? Te digo. La ¿Sí? del... Puedes ir haciendo diferentes clases e ir llamándolas a los public static void. Lo puedes ir llamando. Claro, la idea es hacer las funciones que uno considere que hagan falta y llamarlas las veces que hagan falta. Desde diferentes paquetes. No sé si me explico. No sé, igual. No llamarlo desde la misma hoja que estás usando, sino desde otras hojas. Sí, vos podés, dentro del mismo paquete, justamente lo que yo planteé al inicio, viste, lo de Sí. Lo de public, protected y private tiene que ver con eso. Pero puedes llamar de diferente. Claro. Yo, por ejemplo, si tengo clases que estén en la palabra public, si estuviesen en diferentes paquetes, ves que yo puedo crear acá más. Puedo crear 4 o 5 paquetes. Si estuviesen en diferentes paquetes, todo lo que diga public lo voy a poder llamar desde donde yo quiera, dentro de mi misma aplicación, ¿no? Desde donde yo quiera. Lo que diga private lo voy a poder hacer dentro de la misma clase, y lo que diga protected lo voy a poder hacer dentro del mismo paquete. ¿Sí? Pero no sé si es a eso lo que apuntás. Si vos lo que apuntás es la función... Sí, era eso, si yo si lo llamaba desde diferentes lugares, eso, desde diferentes paquetes de la clase. Bueno, sí, entonces eso, son las formas de accesibilidad para los elementos. Bueno, ahora pensemos en este ejemplo, ¿sí? Volvamos a esa sencillez que era hacer un cálculo, ¿sí? ¿Yo qué hice? Yo a la función le suministro esos valores, ¿sí? Yo le suministro esos valores y la función me los multiplica, ¿sí? ¿Todo bien? Me lo muestra por pantalla, funciona así, genial. Ahora, ¿qué pasa si yo tuviese que llamar a la función calcular, que la vamos a hacer de nuevo, que me haga ese resultado, que puede ser 80, 100 o 20, y yo más acá abajo, dentro de mi programa principal, tenga que hacer un if que diga si el resultado de calcular es mayor que 50, que haga una cosa, y si es menor que haga otra. Y ahí estoy en un problema. ¿Por qué? Porque el main, mi programa main, mi método main, no tiene ni idea lo que se hizo en calcular. Por algo es una función externa. Probémoslo. Miren. Vamos a decirle acá, calcular. Esperen que falta. Ahí. 50 y 50. ¿Sí? Me tira error porque la función calcular no está definida.
Voy a venir acá, public, static, void, calcular. Entero X, entero Y. ¿Sí? Vamos a declarar dentro de calcular un entero que se llama auxiliar, y auxiliar va a ser igual a X por Y. ¿Sí? Si quieren lo imprimimos solamente para poder ver un resultado por pantalla. El valor es más out. ¿Sí? Esto es exactamente lo que hicimos recién. Botón derecho, run as Java Application, el valor es 2500. 50 por 50, 2500. ¿Sí? Ahora, yo tengo acá auxiliar, que es la variable que yo utilicé para hacer la multiplicación. Voy a volver a mi main y le voy a decir south out. Me dice Java, no tengo ni idea de qué es out, ¿de qué estás hablando? Me dice. ¿Por qué? Porque la variable auxiliar existe dentro de este método. Este otro método, que recuerden que yo le dije que lo piensen como una estructura jerárquica, es el método main, no tiene ni idea que tiene el método de al lado, el primo, el vecino, como lo quieran llamar. No tiene ni idea de lo que está hablando cuando yo le digo imprimir auxiliar. Entonces, si no tiene ni idea de lo que está hablando, menos voy a poder hacer un if. Si aux es mayor que 2000, ¿sí? Hace una cosa y si no, hace otra. Estamos en la misma. Me dice, no tengo ni idea qué es aux, ¿de qué estás hablando? Entonces acá tenemos un problema. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar en determinadas ocasiones que mi función devuelva un valor al lugar donde se invocó. ¿Sí? Vamos a dejar esto ahí. ¿Cómo no se conocen entre sí el main con calcular, ¿sí? Solamente saben que se pueden llamar y que necesitan dos argumentos, pero internamente lo que hacen no tienen ni idea. Entonces fíjense lo que me permite hacer Java. Entero out igual a 0. ¿Sí? Pero ustedes me van a decir, pero nosotros desde la primera clase vimos que no se pueden llamar dos variables iguales. Y es cierto, pero este auxiliar que está acá existe dentro de lo que es calcular. Y este auxiliar que está acá existe dentro de lo que es main. ¿Sí? Si yo acá imprimo auxiliar, va a valer 0. En cambio, si yo lo imprimo acá, va a valer el resultado de X por Y. ¿Sí? No le voy a poner el nombre auxiliar porque si no parece que es un juego de palabras bastante confuso, sino que acá le voy a decir el valor calculado, ¿sí? Es 0. ¿Sí? Y si yo quiero que esta función calcular a mí me retorne un valor a donde, o desde el lugar donde fue invocado, le voy a cambiar el void por el tipo de dato que yo voy a devolver. ¿Sí? Si esto es una cuenta, una multiplicación entre dos enteros, voy a devolver un entero. ¿Sí? Automáticamente me empieza a arrojar error. ¿Por qué? Porque si mi función devuelve un resultado, esta función tiene que tener una instrucción return. ¿Qué va a retornar? Out. ¿Por qué? Porque out, ¿sí? Es el resultado de la X por la Y es del tipo entero. Entonces va a devolver esto. ¿Sí? Acá se complicó, ya lo sé. Y acá también va a estar mal. ¿Sí? Aunque yo esto lo borre, también va a estar mal, porque me está faltando algo. Esto lo voy a guardar. Funciones 2, run as Java Application.
¿por qué este 2500, sí, que está acá, a mí la función me lo está devolviendo a algún lugar? Como yo ese lugar no se lo estoy asignando a nada, se pierde. Pero si yo tengo, o yo sé, que a una variable le puedo asignar un valor, 1, 2500, 25, 2, yo a una variable le puedo asignar una función en la cual yo sé que esa función va a devolver algo. ¿Sí? Yo le podría decir que calcular se lo voy a asignar a esta función que acabo de crear. Calcular va a devolver internamente un valor. ¿Sí? En este ejemplo que estoy haciendo, calcular va a ser igual a 2500. Si yo le pongo 5 y 5, calcular va a devolver 25. ¿Por qué? Porque hay una instrucción acá que me dice retornar un valor. ¿Para qué me sirve todo esto? Para tener en mi main el valor que retorna la función. Y fíjense que si yo acá ahora le digo if valor retornado mayor que 30, el... ¿Por qué me está tirando error? Ahí está. So, el valor es mayor que 30. El valor es menor que 30. Probémoslo a ver si funciona. Guardo. Application. El valor es 25, el menor es menor que 30. Y yo acá le pongo 50. 50. Guardo. El valor es 2500, el valor es mayor que 30. ¿Sí? El if es pago bastante sencillo, pero lo que nosotros nos tenemos que quedar es que esta función calcular, ahora, no como la anterior que estuvimos haciendo, devuelve un valor. ¿Sí? Y ese valor que devuelve, como es único, yo se lo voy a poder asignar a una variable del mismo tipo. ¿Sí? Después vamos a ver que también se pueden devolver otros tipos de datos, y no solamente enteros, sino también puedo devolver objetos, puedo devolver array, puedo devolver cualquier estructura que considere. ¿Sí? Entonces, retomamos. ¿Sí? La función calcular espera 2 argumentos y devuelve 1. Si yo en lugar del void le pongo que la función va a devolver un argumento, automáticamente me lo marca como error, porque sí o sí esta función tiene que devolver un valor. ¿Sí? Y así como devuelve un valor, tiene que igualarse a una variable para poder utilizarlo. Si no, va a devolver algo que no vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Más o menos se entendió? ¿O se Es complicó? decir, perdón, es decir que vos para utilizarlo en el otro, en el main, lo pasaste a una variable al calcular. ¿Sería Claro, eso? el resultado de calcular. Ok. Si no, no tenés manera de verlo desde el main. Lo que hacen calcular, se queda en calcular. El resto, ¿cómo venimos? Cuando lo haces entero, lo transformás en int.
¿Cómo? No entendí, perdón. Al calcular que lo transformaste en un entero, que le cambiaste el void por el int. No. Acordate que el void es vacío. O sea, Sí, este sí. void que está acá Sí, es indica que no va a devolver nada. Cuando yo lo paso a int, le estoy indicando que sí va a devolver un tipo de dato int, pero yo no cambié nada. Vos fíjate que siempre fueron enteros. Esta Sí, sí. variable auxiliar es entera, la multiplicación obviamente es entera y el retorno de auxiliar es entero. Todo es entero. Perfecto. Pero nunca cambié ningún valor por otro. Si lo cambias a otro que no sea entero, le tenés que cambiar también el entero, ese int de arriba, que lo Claro, cambiaste. si mi función devuelve un float, este que está acá debería ser un float, ¿sí? El return también. El return es el out, Ah, tenés razón, me confundí. no es un tipo de dato, y acá cuando lo recibís, el valor calculado también debería ser un float. ¿Sí? Todo Perfecto. tiene que coincidir con todo, si no, no va a funcionar. Igualmente, Perfecto. el error que te indica ahí siempre te va a decir que los tipos de datos no coinciden, en pocas palabras. Por ejemplo, si yo quisiese armar ahora una calculadora, ¿sí? Lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque me va a resultar inclusive más sencillo. Voy a crear un new Java class que diga ejercicio 1, que tenga un método public. ¿Sí? Vamos a hacerlo a lo gaucho y después le vamos agregando cosas para que sea más versátil. ¿Sí? ¿A qué me refiero con el gaucho? Vamos a decirle así. 1, sumar, 2, restar, 3, multiplicar, 4, dividir. ¿Sí? Entonces, si yo quisiese realizar estas operaciones con funciones, ¿cómo lo podríamos hacer? Y es pregunta, ¿eh? ¿Qué deberíamos hacer? Los valores no importa, los podemos ingresar por pantalla o ahora directamente los ponemos así. Valor 1 igual a 1000. Valor 2 igual a 1000. ¿Sí? Ustedes saben que esto se puede ingresar por pantalla para que no sea tan rígido, pero ahora lo metemos así. ¿Cómo podría armar yo una especie de calculadora? ¿Qué se imaginen? Con funciones, sí. Sí, decime. Participen, sin miedo. Total, estamos para probar. ¿No deberíamos hacer un escáner primero para que ingresen los valores? ¿Un? Escáner para que ingresen los valores. Sí, por eso, lo podemos hacer tranquilamente. Yo para saltearme ese paso que... Nada, Sí, es obvio, sí, ya entendí. Los valores los tenemos ahí. 1000 y 1000 o 1000 y 4000, lo que ustedes quieran. Los tenemos ahí metidos. Pero, ¿yo qué debería hacer si quiero hacer una calculadora? Un switch con el CAS. Podría ser, sí, pero yo quiero usar funciones. Lo primero que debería hacer, ¿qué debería hacer? Voy a crear una función que se llame calcular. ¿Sí? Esta función que se llame calcular va a recibir valor 1 y valor 2. ¿Sí? Me tira error porque no existe calcular todavía. Entonces, ¿qué sería? Calcular suma. Calcular resta. Calcular div. Y calcular multi. ¿Sí?
Y ahí le voy pasando todos los valores. ¿Sí? Debería definir cada una de estas. ¿Sí? ¿Hay otra manera de hacerlo? ¿Cómo podríamos hacerlo más óptimo? Más corto, con menos código. ¿Qué se les ocurre? Hacer la función static public int, calcular. ¿Y cómo sería esa función? ¿Qué tendría dentro? Tendría I Las por diferentes operaciones. I, un entero, 1, entero 2. Lo que habría que hacer, Afuera sí, del yo creo que main. van por este lado, es... Sí, afuera del main, sí. Acá la estoy llamando nada más, no las definí todavía porque estamos pensando cómo hacerlo, pero sí va a ser afuera del main. En lugar de hacer una función para cada operación, voy a crear una sola función, las otras las voy a borrar, que se llame calcular. Le voy a pasar valor 1, valor 2 y la operación a realizar. Voy a hacer una sola función y todas estas no las necesito. ¿Sí? La operación, fíjense que va a ser un ingreso por pantalla. Entonces, entero, operación, después lo cambiamos todos. Acá le estoy hardcodeando los datos para que sea más rápido. 1. 1 que es sumar. Si fuese 2 va a ser restar, si fuese 3 va a ser multiplicar, si fuese 4 va a ser dividir. ¿Sí? Y los dos valores. Entonces creo una sola función en lugar de 4 y en esa función acá sí, public static, vamos a ponerle que va a devolver un valor para que me imprima el resultado por pantalla, entero, calcular. Fíjense cómo pasé de tener 4 a hacer solamente una, y lo único que a mí me interesa es la diferencia de operación. Entonces le voy a poner entero B1 de valor 1, entero B2 de valor 2 y entero OP. Me tira error porque tiene que terminar con un return. Vamos a poner return 0 para que se me vaya el error y después acá lo cambiamos por lo que haga falta. Voy a declarar una variable auxiliar igual a 0. ¿Y qué necesito hacer acá adentro si yo tengo 4 operaciones? Me lo dijeron hace un rato. Multiplicar, dividir, entero ¿Pero qué B1 necesito? por... Necesito un switch. Switch. Es switch. Ahí está. ¿Sobre qué? Sobre OP, que es la operación que voy a realizar. ¿Sí? Y le voy a decir, si es 1, voy a hacer algo. Y va a terminar con un break. ¿Qué voy a hacer? Le voy a decir que auxiliar va a ser B1 más B2. Control C. B. B. Si es 2 va a ser otra cosa, si es 3 va a ser otra cosa, si es 4 va a ser otra cosa. No me acuerdo del orden de los elementos, creo que si 2 era restar, 3 era multiplicar y 4 era dividir. ¿Sí? ¿Qué me tira error acá? Switch, que dice error token incepted structure. ¿Qué me está tirando? Ah, está. Lo miré nada más, no le hice nada, se ve que estaba sin guardar. Bueno, si todo esto está bien, en lugar de devolver 0, voy a devolver auxiliar. ¿Sí? Vamos a ver si funciona. Voy a volver acá.
¿sí? Y vamos a probar. 1000, 4000 y la operación 1 que es sumar. Lo único que me faltaría acá es, nosotros sabemos que ahora mi función, el system out para que... Claro, por eso, me faltaría eso. Nosotros sabemos que calcular devuelve un valor. ¿Sí? Devuelve un valor. Calcular va a devolver implícitamente un número. ¿Sí? Entonces acá yo le voy a poner el resultado es más, y yo podría igualar, calcular a una variable, imprimir una variable, pero tranquilamente, como va a devolver un valor... ¿No es return? No, el return es la función, acordate acá. La función que definimos, acá estamos en el main. ¿Y por qué no me lo marca? A ver, ¿qué le pasa a esto? Acumulado. A ver. Bueno, no sé qué le pasa, que no me lo comenta. Bueno, yo les decía que yo podría crear una variable que se llame resultado y va a ser igual a lo que devuelva calcular y después acá imprimo resultado. Vamos a ver si funciona. Esto es ejercicio 1, run as Java application. El resultado es 5000. Si yo le pongo que mi operación es 3, vamos a ver qué dice. Run as Java application 4 millones. Si le digo que mi operación es 4, run as Java application 4 millones también. Es raro. No, esto porque no se había guardado. Así. Esto me da 0 porque me están dando números con coma y yo definí todo como entero. ¿Sí? Así que por ahí viene la mano. Eso se puede cambiar tranquilamente. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Ya que todos estos números nosotros los metimos de manera forzada, podemos hacer, como bien me dijeron al principio, ingresos por pantalla y que esto sea más dinámico. Todo con escáner. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? Como para que ustedes vayan practicando. Podríamos inclusive hacer un menú por pantalla también. Si yo voy a ingresar esto por pantalla, podría ponerle las 4 opciones y que la persona elija qué número va a ingresar. Y también podría agregar un menú para que esto finalice. ¿Sí? De la 1 a la 4 son operaciones matemáticas, la número 5 son salir. Entonces yo podría repetir esta misma aplicación las veces que quiera hasta que yo salga. ¿Sí? Y otra cosa que yo podría agregar, a ver, ahí está, no me permitía comentarlo. Si yo sé que calcular devuelve un valor, ¿sí? Meterlo dentro de una variable a veces es innecesario, porque yo esta variable de resultado no hago otra cosa que no sea mostrarlo por pantalla. Entonces yo tranquilamente le podría decir esto. Que va a ser el resultado de calcular, se lo voy a concatenar al resultado es. Y fíjense que va a ser exactamente lo mismo. Me evito el uso de una variable innecesaria, porque el resultado la verdad es que la creé solamente para imprimir por pantalla. Pero fíjense que funciona
si a calcular directamente cuando yo la llamo y yo sé que me devuelve un valor, directamente lo imprimo por pantalla, porque Java implícitamente me va a decir, ah, perfecto, querés imprimir el resultado de calcular. ¿Sí? ¿Se entendió? Este último paso que hice es ya para meterle un poquito más de power a la cosa y que vean que tampoco tenemos que utilizar variables por utilizar. Si las podemos evitar, obviamente las evitamos. Total, sabemos que se pueden hacer todo este tipo de cosas. Bueno, vamos a hacer así. La clase que viene, obviamente, vamos a seguir laburando con esto. Si pueden, si se animan, pueden hacer esta parte que yo les digo de crear un menú para todo esto. Y ya nos va quedando una aplicación más copada. Y esa aplicación más copada, junto con ese menú, es lo que a nosotros nos va a servir de hilo conductor para ir armando lo que va a ser el trabajo final, ¿sí? Que tenemos que hacer. Así que bueno, la clase que viene seguimos laburando con esto. Bueno, nada más, chicos. Nos vemos entonces el jueves. ¿Sí? Esta semana se nos va a hacer corta, ya es martes. Nos vemos. Dale. Dale, gracias. Porfa, del perfectismo, ¿eh? Chau, chau, chicos. Chao. Nos vemos. Nos vemos.